Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar, y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. Bienvenidos a PH Realidades Urbanas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente nos encontramos en un nuevo podcast, esta vez el podcast número 6. Soy Gastón y estoy con mi compañera Maite. Hola, buenas tardes. Estamos para compartir una nueva edición, justamente con una persona que es profesional de la ciudad, es urbanista, es arquitecto, y se llama Omar David Varela. Así que bienvenido, Omar. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo te encontrás? ¿Bien? Bien, dentro de la sencillez del conjunto, bien, en esta época pandémica, soy un privilegiado, tengo trabajo, tengo vivienda, que no muchos compatriotas pueden decir lo mismo. Me alegra que estés bien y que también tengamos esta posibilidad de estar acá compartiendo. Un poco para poder ampliar tu descripción, que ahí lo estuve diciendo al principio, y también para saber qué te estás dedicando hoy en día, en qué estás trabajando, en proyectos. Bien, mira, mi actividad principal es como investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nosotros tenemos una carrera de grado de urbanismo. Soy docente en materias técnicas, en saneamiento, que toma provisión de agua, cloacas, residuos sólidos urbanos, en una materia de energía, infraestructuras y servicios urbanos, una materia que toma todo lo que tiene que ver con agua, cloacas y residuos, otra materia que tiene que ver con energía, y una tercera materia que es sustentabilidad ambiental para urbanistas. Nosotros ahí somos todos de dedicación exclusiva, hacemos, además de docencia, investigación y tenemos también trabajo con la sociedad civil. En investigación estoy desde hace 20 años en un equipo que se llama InfoHábitat y nos dedicamos a principalmente el hábitat popular, tanto el estudio de la situación del hábitat popular como de las políticas públicas dirigidas a este sector. Y así que en este momento estamos trabajando un proyecto sobre las organizaciones sociales en los barrios populares. Y básicamente eso. Después, con esto que les decía, que además trabajamos en territorio, en esta época ahora se complica, pero normalmente trabajo en algunos barrios populares, he estado trabajando bastante en La Cava, en San Isidro, y por periodo en distintos villas, asentamientos de la región metropolitana. Y después tengo una pequeña actividad al costado en relación a investigadores en temas similares en Suecia. Y discutimos cuestiones por un lado, de sustentabilidad de infraestructuras y por otro lado, de gestión del hábitat, mirando similitudes y diferencias entre ambientes tan diversos como los países del norte central y los países del sur periféricos. Bueno, genial. En relación a esto último que nos decías, te queríamos preguntar cuál crees que es la acción de los arquitectos en relación al hábitat popular. Y como nos decías que tenés una comunicación con Suecia fluida, ¿cómo es por ahí allá o tu experiencia en otros países en torno a esa problemática? Mira, yo empecé mi carrera acá en Argentina, en la UBA,
y después con un plan de turismo Videla terminé en Suecia y terminé mi carrera allá. Y en determinado momento me di cuenta que el trabajo que me interesaba, digamos, siempre estuve interesado en la vivienda popular, y me di cuenta que la cuestión no era la vivienda, sino la vivienda en su contexto, que era el barrio. Mientras estudiaba, participé, yo era un squatter, un ocupante en el barrio viejo de Gotemburgo, y militaba en los sectores de ocupantes en la ciudad. Y participé en las luchas por la conservación de los viejos barrios y en la relación entre las organizaciones populares y los municipios. Y ahí se ponía muy en claro que la cuestión no era la vivienda individual, sino los colectivos de vivienda y los barrios que garantizaban el acceso a la vivienda a los sectores populares. Cuando terminé la carrera tuve la oportunidad de un trabajo en África. Mi primer trabajo en África fue en las islas de Cabo Verde. Me tocó dirigir un proyecto de reurbanización de villas en la ciudad de Mindelo. Y ahí claramente era un proyecto de autoconstrucción asistida, y ahí fue muy clara que nuestra acción como profesionales de la ciudad se relacionaba íntimamente con la organización barrial y con la autogestión de la producción de vivienda y ciudad. Y a partir de ese momento como que no hubo retorno, no pude volver a la profesión liberal en la que nos forman dentro de la mayoría de las carreras de arquitectura o de ambiente construido, como le llaman en algunos países europeos. Desde entonces orienté mi trabajo hacia ese tipo de actividades, y es así que termino en General Sarmiento en urbanismo trabajando con villas de asentamientos. Creo que nuestro rol como arquitectos, lejos de ser proyectar tiene que ver con la asistencia a la comunidad y a las organizaciones a proyectar y construir su propio ambiente. Esto lamentablemente en muy pocos espacios de la academia se trabaja, no nos forman para trabajar con la gente. En general forman al arquitecto y a las arquitectas en una suerte de dioses que tienen la verdad sobre el diseño, ¿no? Y que saben qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la gente. Y bueno, mi experiencia me ha llevado a la convicción de que nuestro mejor aporte es en ayudar a concretar las ideas y los sueños de la gente que sabe muy bien qué es lo que necesita. A veces no tiene las herramientas para poder concretarlo, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos, no como dirigentes de un proceso, sino como una parte integral de un proceso multiactoral. Bueno, buenísimo lo que compartís, y voy a traer un poco a
nuevamente al presente este comentario que dijiste, que es un comentario en reflexión a la falta de mirada social, muchas veces en lo académico. Por lo cual me gustaría preguntarte desde qué lado pudiste incorporar esta mirada social, la cual hoy la reflejás cada día en tus acciones y en tus decisiones y en cada proyecto que encarás para justamente entender al rol del arquitecto o la arquitecta como trabajador del hábitat. O mismo de cuándo nace ese interés por tener ese tipo de compromiso. Mira, el interés fue temprano. Cuando ingreso en la Facultad de Arquitectura, aquí participé de un par de experiencias de lo que hoy se llaman consultorios de arquitectura popular, que en ese momento no tenían ese nombre, y trabajábamos en una biblioteca en Villa Crespo con los vecinos y vecinas del barrio, ayudándolos a mejorar su calidad de vida y sus viviendas. El tema es, como les decía, que a medida que te vas metiendo en el tema, me fui dando cuenta de esto que no alcanzaba con trabajar individualmente y que la solución no pasaba por una solución individual. Entonces, bueno, mi formación fue el haber sido doblemente parte del movimiento de ocupantes, como ocupante yo mismo y como profesional dentro de ese movimiento en Suecia. Y después, la experiencia en Cabo Verde, los 2 años en Cabo Verde me marcaron definitivamente. Eso incluía la producción de materiales, la organización de las cuadrillas, la solidaridad entre los vecinos para la construcción, no solo de las viviendas, sino también de la infraestructura social, la casa para los adultos mayores, la guardería, la escuela, las infraestructuras de saneamiento, que eran todos procesos que eran procesos colectivos, que no se solucionaban con la acción individual, y que cada uno de estos potenciaba a los otros. Es decir, cuando ponías en marcha la guardería, habilitabas a las mujeres a poder trabajar en la construcción de sus propias casas, porque las niñas tenían un lugar seguro y propicio donde quedarse, mientras las madres, era un contexto donde estos barrios tenían una enorme proporción de madres solteras, los padres emigraban al exterior en busca de trabajo, todos estos procesos eran procesos que se solucionaban colectivamente. Esa es la calle que me formó. Ahí es donde aprendí a poner en valor los conocimientos técnico-teóricos que nos brinda la carrera, pero en una perspectiva completamente distinta. No se trataba de el cliente que buscaba la excelencia de su habitar y que luchaba por bajar los costos a costa de el salario de los obreros que construían ese habitar, sino que se trataba de ver en qué forma estos conocimientos que habíamos adquirido podían ser puestos a la orden, al servicio de la comunidad para realizar sus sueños, ¿no? La parte más importante, la coronación de mi formación, fue dada por la práctica en el campo popular. Genial, está buenísimo lo que nos contás, y sí, tal cual. Yo como estudiante todavía lo veo en carne propia, ¿no? Como a la facultad le faltan ciertas herramientas que incorporen ese otro lado, ¿no? Una lucha que en algún momento por ahí se llega a conseguir.
En relación, bueno, a la universidad, que nos contaste que vos eras docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la carrera de urbanismo, queríamos preguntarte qué implicó para vos estar en esa carrera desde sus inicios, qué aportes como arquitectos crees que son valiosas en el desarrollo urbano y también viceversa. Mi General Sarmiento significó la oportunidad de sistematizar mi experiencia previa y poner en práctica estos conocimientos en una escala diferente, que excedía al lote y que excedía al individuo o a la familia. Creo que como arquitectos tenemos una formación muy pobre en urbanismo, una carrera que tiene dentro de las competencias, que son 14, 10 de ellas son urbanas. En los años de carrera tenés 1 año y medio, o a lo sumo 2, que tienen una relación con el urbanismo, ¿no? En las universidades más avanzadas del país, en el tema, tienen 2 años y medio, como en Rosario, o 2 años, como en La Rioja, pero no forman parte central y estructural, ¿no? La columna vertebral es diseño, ¿no? Y lo urbano siempre es como el detalle que le ponemos después, como los arbolitos, ¿no? Entonces, bueno, la carrera también, el participar de este ámbito me ayudó, me enseñó al cambio de escala, y también a desarrollar estas ideas de cómo se aplican las ideas de participación, de autogestión comunitaria, si se quiere, de la interacción entre los múltiples actores que participan en la construcción de la ciudad, que también es algo que como arquitectos nos falta en nuestra formación, ¿no? Ahora me decís, bueno, ¿qué me aportó arquitectura esto? Bueno, por un lado hay una cuestión con la concepción del espacio, con la articulación entre lo técnico, lo humano y la práctica social, que durante la carrera de arquitectura picoteás en estas cosas o las tenés aplicadas a universos, si se quiere, minúsculos, ¿no? El participar en la carrera en Sarmiento, que incluye a múltiples profesionales, ¿no? Porque tanto en la carrera como en investigación, que en el equipo de investigación hemos tenido geógrafos, sociólogos, trabajadores sociales, economistas, arquitectos, por supuesto, urbanistas, abogados, alguna vez algún ingeniero, pero esta cuestión de la interdisciplina, de la que tanto se habla y tampoco se practica, en urbanismo es imprescindible y permite también acercarse y a veces abordar la transdisciplina. Los arquitectos nos formamos, es una de las carreras más transdisciplinares que hay. Sin embargo, la práctica que nos proponen es muy poco transdisciplinaria. Y el ambiente de la carrera de urbanismo me permitió abordar esa posibilidad, la transdisciplina en el ejercicio profesional.
Sí, Omar, yo concuerdo con tu pensamiento de obviamente un proyecto urbanístico sí o sí tiene que ser encarado desde lo interdisciplinario, y tenemos un montón de antiejemplos en la historia de que cuando se encaró un trabajo solamente de una sola dimensión, no llegaron a buen puerto, no hubo nada fructífero, y de hecho es todo lo contrario. Hay algo de lo colectivo que vos mencionás, creo que está buenísimo. Decís que te diste cuenta en un momento de tu vida que solo uno no puede, y que hay una necesidad de generar una red, de un colectivo. En relación a ese comentario que nos dijiste, que es re interesante, ¿cómo nació esto de la red de InfoHabitat, que vos parecés como creador, promotor? ¿Cómo nació eso? Por un lado está el equipo de investigación InfoHabitat, que cuando empezamos a trabajar tuvimos durante unos años, hicimos un esfuerzo muy grande por construir una red multiactoral. Entonces armábamos seminarios sobre asentamientos populares, sobre política pública, sobre, bueno, el tema que estuviéramos investigando en el momento, pero en estos seminarios invitábamos a funcionarios a nivel nacional, a funcionarios a nivel provincial, del nivel municipal, a organizaciones populares y a líderes populares, y todos estaban en el mismo seminario, compartiendo las mesas, compartiendo los espacios de discusión. Esto con los años fue conformando una red relacional sin la cual nuestra actividad actual no sería posible. A su vez, esas interrelaciones fueron fomentando nuestra participación en otras redes. Yo participé desde los inicios en el FOTIBA, el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires, que se forma cuando se lanzan los planes federales, y las organizaciones en el territorio, las organizaciones intermedias, como Madre Tierra, Vivienda y Comunidad y otras, y las organizaciones barriales, se cuestionan, bueno, pero acá me están planteando que van a construir miles de viviendas y nadie nos preguntó nada. Entonces se hace una interpelación a la provincia y dice, nosotros queremos que nos escuchen. Y a partir de ahí se arman unos foros que, afortunadamente, en ese momento en Vivienda estaba Freddy Garay, el arquitecto, que tiene una postura muy interesante y progresista, y que financió y fomentó las 3 primeras reuniones de este foro, en el sur, en el oeste y en el norte, que después se constituyó en una red que es el FOTIBA, que todavía hoy funciona y que se relaciona con la política. De la misma forma, hará que, no sé ya, que fue no me acuerdo en qué año, pero se empezó a hablar de la reforma urbana y de los desalojos. Estaba en aquel momento la organización CORE, y nos planteamos, bueno, que había que empezar una acción conjunta entre los que estábamos dedicados a este tema, a instalar la necesidad de repensar una acción sobre la ciudad que dimos a llamar reforma urbana, que es un término que ya se venía utilizando en el exterior, y eso minó en lo que hoy en día es Habitar Argentina, que es una red multiactoral donde participan desde diputados, senadores, organizaciones intermedias, organizaciones barriales, la academia. De la misma forma, cuando en los territorios se empieza a discutir, bueno, necesitamos interpelar al poder público y plantear digamos, surge claramente en Argentina en estos años, fines de los 90, principios de los 2000, así como había pasado en la ciudad de Buenos Aires con la ley 341, que surge de la lucha de las organizaciones de base que minan esta ley que fomenta la autogestión y el financiamiento
a los colectivos. A nivel nacional también, a nivel nacional también se plantea que para que haya una reforma necesita haber cambios en la legislación. Y entonces se plantea que hay que armar un espacio donde estén incluidos aquellos que legislan. Y se forma Habitar Argentina, que es una gran red que hoy tiene alcance nacional. Y bueno, una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Así como hay múltiples actores, también te terminas dando cuenta que hay múltiples espacios en los que es necesario intervenir, porque no hay un espacio, no existe la sociedad central de arquitectos como único actor en la transformación de la ciudad y de la mirada sobre el habitar. Necesitamos incluir a todos los que están involucrados e interesados en este campo. Está buenísimo. ¿Cuáles fueron los inicios? Conocer cómo fue que se formó esto y también cómo va de la mano con lo que nos contabas desde tus inicios, digamos, tu pensamiento y cómo pudo concretarse por ahí, digamos, en un espacio, ¿no? Después, bueno, como última pregunta, que es la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, queríamos preguntarte vos qué tipo de ciudad es la que soñás. Mira, yo creo que no es posible, para mí por lo menos me resulta imposible pensar en qué tipo de ciudad quiero sin pensar en qué tipo de sociedad quiero. Entonces la pregunta es eminentemente política. Si vamos a lo teórico, te diría que creo que hay que revisitar a los utopistas y la actualización del utopismo. No sé, Murray Bookchin y el municipalismo libertario, las experiencias como puede haber sido la Barcelona durante el 36-39, que era la gestión de la ciudad estaba en manos de los sindicatos y de las federaciones sindicales que tomaron la gestión del transporte público, la gestión de los servicios, la gestión de la ciudad. Las experiencias del inicio de la Revolución Rusa, como lo describe la Revolución Desconocida de Bolín, donde todo el poder a los soviets incluía el debate sobre la ciudad y cómo la gestionamos. Si nos acercamos un poco más a hoy, creo que hay ejemplos interesantes en los caracoles zapatistas de la autogestión de la vida cotidiana y del espacio. Yo quiero una ciudad donde la democracia directa sea preponderante, donde los espacios de participación sean múltiples. Por supuesto que es necesario un nuevo debate sobre la propiedad, ¿no? Toda nuestra concepción de la ciudad está basada en el derecho napoleónico y la propiedad privada, y si no salimos de eso, es imposible pensar una transformación real de nuestras ciudades. Así que básicamente creo que la ciudad que quiero es una ciudad con amplios espacios de participación y autogestión en todos los niveles, en la producción, en la gestión de la ciudad, en la producción industrial, en la producción de alimentos. Creo que es necesario volver al debate campo-ciudad, ¿no? ¿Qué pensamos cuando hablamos de la sustentabilidad, ¿no? Entonces volver a campos, fábricas y talleres de Kropotkin, donde se plantea, bueno, ¿cuál es la relación entre la producción alimentaria y la ciudad? ¿Cuál es la sustentabilidad real de una ciudad? ¿No?
y llevado al día de hoy, ese debate entra, bueno, ¿cómo se expande la ciudad? ¿Cuál es la relación de nuestros periurbanos y su función respecto a la ciudad y respecto al campo colindante? Creo que debemos debatir seriamente cuáles son las herramientas y los espacios necesarios para perfeccionar nuestra endeble democracia. Bueno, nos dejaste un montón de preguntas para hacernos. Está buenísimo hacerse preguntas. Nos dejaste también muchas ideas y muchas reflexiones. Creo que, bueno, tu mirada junto a todas las personas que se suman acá al podcast también nos invita justamente a pensar colectivamente una ciudad donde podemos justamente pensar en otros y otras. Así que muchas gracias por estar, por compartir estos minutos. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes.